Hola, buenos días, buenas tardes, dependiendo de qué parte del mundo se encuentren. Bienvenidos a las conferencias de CIMA, Movimiento de Cultura Espírita de Venezuela. Queremos darles algunas indicaciones que por favor mantengan su video y su micrófono apagado para no interferir con el conferencista y el ancho de banda. De igual manera, los invitamos a que se suscriban y nos sigan en nuestras redes sociales. En nuestra página web cimamovimientoespírita.org. En Instagram estamos como CIMA Movimiento Espírita, Facebook Espiritismo Cardesiano Laico, Twitter Venezuela Espírita, se escribe BZLA Espírita, y nuestro canal de YouTube CIMA Cultura Espírita Oficial, donde también los invitamos a que se suscriban y activen la campanita para que reciban las notificaciones cuando publiquemos nuestros videos en diferido de los días domingos. También les recordamos que si tienen alguna pregunta o duda, deben hacerla mediante el chat para llevar un orden y darles una respuesta oportuna. Con ustedes los dejo con la profesora Yolanda Clavijo, directora de CIMA, Movimiento de Cultura Espírita de Venezuela. Hola, queridos amigos que nos acompañan de diferentes latitudes, los días domingos, las actividades del Movimiento de Cultura Espírita CIMA. Es grato siempre saludarlos y desearles el mejor de los días, que esta conferencia sea de mucho enriquecimiento para el espíritu. Este espacio, como saben, ha sido diseñado para el conocimiento, para la cultura, para la expresión de las potencialidades del espíritu y en especial para la difusión de la filosofía espírita kardecista, laica, libre pensadora, humanista y progresista. Nuestro querido conferencista el día de hoy es el amigo de siempre de la casa, Gustavo Molfín, ingeniero agrónomo de la Facultad Nacional del Litoral en 1989, concurso de posgrado internacional agricultural Centre en Holanda en 1990, curso de posgrado dirección de pequeña y mediana empresa en 2007, curso de posgrado tecnología de post cosecha de frutas y hortalizas en la Universidad Nacional del Litoral en 2017, miembro del Gabinete de Estudios Psicomédicos de la Sociedad Espiritismo Verdadero, miembro del Grupo de Estudios Mediúnicos de la Sociedad Espiritismo Verdadero, miembro de su conjunto directivo, miembro de la Secretaría de Estudio y Actualización de CEPA durante 2018-2012, tercer vicepresidente de CEPA entre 2012 y 2016, primer vicepresidente de la región sur, Asociación Espírita Internacional CEPA, autor y coautor de trabajos de investigación y de difusión del espiritismo desde 1986 y articulista de la revista Evolución del Movimiento de Cultura Espírita China. Les recordamos, como siempre, que tienen en la página de la Asociación Espírita Internacional CEPA los libros de la colección Libre Pensamiento. Allí tienen el espiritismo, una perspectiva laica y libre pensadora, de los autores el doctor Milton Medrano Moreira y el querido amigo Salomón Yacón Penchaya. La inmortalidad del alma, del ingeniero David Santamaría. Reflexiones acerca de la idea de Dios, de Dante López y Ricardo Núñez, y la reencarnación del ingeniero Mauro Mezquita Espínola, y espiritismo, ética y moral de la doctora Yacira Jacinto da Silva y el doctor Milton Medrano Moreno. Querido amigo Gustavo, te damos la más cordial bienvenida. Gracias por aceptar nuestra invitación. Es todo un honor tenerte entre nosotros. Adelante. Gracias. Muchas gracias, Yolanda. Muy amable por tus palabras, siempre tan elogiosa y tan cariñosa. Una gran amiga. También Yacira, que nos recibe siempre los domingos y nos hace la tarea más fácil. Gracias, Yacira. Y gracias a toda la audiencia y a todos los televidentes que seguramente se suman y después seguramente por YouTube. Así que bueno, muchas gracias. Es un honor para mí participar de estos encuentros. Son encuentros que para mí siempre traen algo de estudio y de reflexión,
Por eso es interesante que Yolanda cada tanto me llame y me diga, che, tenés que estar, porque realmente me hace reflexionar. Y yo tomo esta tarea como una tarea también de autoconocimiento. Entonces aprovecho para hacer también mi trabajo personal. Espero que ese trabajo personal hoy lo pueda compartir y podamos juntos entrar en una dimensión diferente, la del espíritu, la de la emoción, la de los sentimientos, y poder también de alguna manera entender a través del corazón las cuestiones de la mente, las cuestiones del espíritu, que también nos llevan a pensar que estamos de paso por la tierra y que necesitamos esta experiencia encarnatoria para realmente compartir con nuestros seres queridos, con la sociedad, con el ambiente, con los animales y aprender de todos ellos. Así que bueno, vamos a dar comienzo y se me ocurrió que en vez de hacer una elevación de pensamiento o hacer una meditación, como muchos compañeros lo hacen y me parece muy, muy interesante, para llevarnos a un nivel distinto de reflexión, quería compartirles un video que cada vez que lo veo me emociona. Entonces, por dos cosas, por las imágenes y por la relación que se muestra ahí de amor y de afecto, ¿no? Así que después al final de la conferencia, de la charla, vamos a hacer un link nuevamente con ese video. Pero les dejo la incógnita. Ahora los invito a verlo y seguimos charlando. Adelante, Yacira. Hola, hola. Te escuchamos entonces. Bien. Bueno, amigos, hemos hecho una introducción un poquito más larga que habitual, pero la verdad que este video a mí me lleva un poco al mundo espiritual y quería compartirlo con ustedes. Muchas imágenes que se ven son parecidas a las que se ven en las videncias, y entonces es una forma de estar un poco en ese mundo. Y después vamos a hacer un link con este video porque, como plantea, la situación parece paradigmática, ¿no? Paradójica, que cambie, digamos, que esté al mismo tiempo en el cometa y esté al mismo tiempo en la Tierra, ¿no? Y esto de haber vivido una relación amorosa y luego perderla, es muchas veces algo que nos afecta a todos, y a veces la desencarnación y la pérdida del ser querido. Y también tiene mucho que ver con esta conferencia del perdón. Por eso vamos a ir charlando estos temas. Bien, vamos a la primer filmina, el perdón buscado. Y pongo este título porque de alguna manera en estos tiempos turbulentos, estos tiempos difíciles que vive la humanidad, estamos necesitando, ¿no es cierto?, perdonarnos un poco más. Vincularnos con las personas desde el corazón, dejar de lado los viejos rencores, las viejas situaciones, y de alguna manera encontrar entre nosotros el vínculo sanador, aquello que nos ha, por toda la vida o por algunos años, nos ha puesto en posición positiva, nos ha mejorado, nos ha alimentado, nos ha nutrido, y que por alguna razón hemos dejado ese vínculo, por alguna situación, por algún problema, por un inconveniente digamos, familiar, o a veces monetario, económico, o por una discusión, o por un mal momento, y nunca más retomamos ese vínculo. Entonces, hoy quiero llevarlos a ese terreno, al terreno de repensarnos qué pasó con aquella situación, con aquel vínculo, con aquella persona, con aquel ser querido, que no pudimos seguir una buena relación, que no pudimos mantener un contacto y con el cual hemos perdido, ¿no es cierto?, vínculos. Entonces creo que el perdón es sanador, el perdón nos conecta, el perdón abre nuestro corazón, el perdón nos conecta con el universo, con las leyes divinas, con el amor universal, el perdón y el agradecimiento. Y hoy vamos a hablar un poco de esos temas.
Entonces, ¿por qué hablamos de perdón? Es esto que les dije, por la necesidad actual de retomar este tema. ¿Para qué perdonar? Para retomar, para recomponer, para vincularnos, para nutrirnos, para entender a los demás, para ser resilientes, para ser más comprensivos, para evolucionar. ¿Nos perdonamos a nosotros mismos? Y este es un gran tema, ¿no? Creo que todo surge de ahí. De lo primero que tenemos que pensar es qué pasó conmigo mismo, ¿no? ¿Cómo me siento yo conmigo mismo? ¿Me he perdonado algunas situaciones del pasado? ¿Me he perdonado no poder hacer lo que quise? ¿Me he perdonado no poder cumplir con el plan que me fijé a los 18 o 20 años? Y el cambio de plan fue fructífero, fue interesante, me combino como espíritu en la materia, estoy mejor, nos perdonamos a nosotros mismos las situaciones que no hemos podido resolver, nos perdonamos las imperfecciones, nos perdonamos la forma de pensar obtusa a veces y la necesidad de intercambio con otros para poder engrandecernos. Y hay que ser caritativos con uno mismo, y ese es el punto clave para poder empezar este camino del perdón, ¿no? Perdonarnos las situaciones que nos tenemos todavía pendientes, y que de alguna manera llega a una edad, pero cualquier momento de la vida, ¿no? Yo hablo de mis 56, llega a una edad donde uno dice, pará, esto no es lo mismo. Yo quiero entender y quiero ser feliz y quiero abrirme a las experiencias. Y para eso tengo que dejar de lado algunos mandatos, algunos velos, algunas formas de pensamiento, algunas estructuras mentales que hemos recibido a través de la vida, de la educación, de nuestra familia, de nuestros padres, y también perdonar también a esos padres que de alguna manera nos han formateado de una manera específica. Entonces, ¿qué es realmente perdonar? Es eso, es sentir en el pecho, en el corazón, que el vínculo está sanado, que no hay nada más que charlar sobre ese tema, que la persona la entendemos en sus dificultades y nos entendemos también en las nuestras, y entendemos que el conflicto que existió ya no tiene razón de ser. Aprendí de ese conflicto, aprendí de esa situación, y ahora tengo que seguir adelante, dar el paso siguiente, dar la vuelta de hoja y entender que estoy relacionándome de nuevo, generando una vinculación nueva, una relación nueva, desde otra perspectiva, desde esta persona, este ser, este espíritu que creció con esa situación y ya no es la misma, ya no piensa igual, ya no siente igual. ¿Cómo perdonamos? Con el corazón. Si queremos perdonar con la mente, no alcanza. Si queremos perdonar solamente diciendo, bueno, ya está todo arreglado, de aquí pasamos a otro tema, y no lo sentimos, no sentimos la necesidad de abrazar, de estar con el otro, de comprenderlo, de pasar tiempo juntos, de compartir nuevas experiencias, es porque no hemos terminado de perdonar. Entonces el perdón viene del pecho, viene del sentimiento, viene de adentro hacia afuera, y tiene que surgir después seguramente de un proceso de asimilación de la situación, de comprensión de uno y del otro, de a veces paso del tiempo, porque el tiempo de alguna manera nos genera ese espacio para pensar, para repensarnos, y no es instantáneo. Generalmente lleva un proceso al cual llegamos después de un tiempo. Pero ese proceso tiene que ser activo en nosotros. No va a venir solo ni se va a ejecutar solo. Tiene que ser un proceso activo, donde nosotros activemos zonas, formas de pensar y sentimientos que nos genere un nuevo estado, un estado de perdón. ¿A quién perdonamos todo y a quién nada? Perdonamos todo a los hijos, perdonamos todo a los que queremos, a los que amamos, a los que tenemos cerca y necesitamos. ¿Y a quién nada? Al que tenemos lejos, al que no nos importa, al que si perdemos esa relación, bueno, no me afecta, al que de alguna manera no conozco tanto. Pero el perdón es necesario ejercerlo para todos y con todos, y no importa la distancia y la relación.
porque necesitamos de todos. Vivimos en una red energética, en los cuales las personas más cercanas seguramente nos nutren más, a las cuales también nosotros nutrimos, pero también necesitamos de las personas que están en otros ámbitos, y también necesitamos recomponer, porque esas personas de alguna manera también nos sostienen a través de la red energética de la vida, de la red energética espiritual. Entonces, esa relación rota, esa relación entrecortada, o esa relación, digamos, fría que tenemos con una persona lejana, también está afectándonos en algún punto de nuestro ser, en algún punto de nuestros sentimientos, y nuestra claridad mental, en nuestra forma de ver las cosas. Todo está relacionado. Por lo tanto, el esfuerzo, tanto sea con personas cercanas como con personas lejanas, o con situaciones que han sido del pasado, ¿no es cierto?, también tienen que ser recompuestas. A veces pensamos que lo que pasó hace muchos años ya no tiene validez. Sin embargo, una situación con un padre fallecido, con una madre o con un ser querido en el pasado, que no se charló, que no se recompuso, que no se volvió a interpretar, queda en el pasado y queda en el presente, y queda en nuestro sentimiento, afectándonos en forma continua. Por lo tanto, esa situación no debe quedar así, debe ser resuelta, debe ser encarada con ánimo, con energía y con amor, para poder recomponer esa situación. ¿Sentimos el perdón o lo racionalizamos? ¿No? Un poco lo que decíamos recién, la necesidad de sentir el perdón. El sentimiento genera pensamientos. Si el sentimiento está en paz, los pensamientos están en paz. Pero si el sentimiento está removido, está complicado, está abrumado, de alguna manera genera esos tipos de pensamientos también, y genera un pensamiento recurrente, en situaciones recurrentes de no perdón, de capricho, de enojo, de ira, ¿no es cierto?, que termina afectándonos no solo a la mente, sino también al corazón y a la salud en general del cuerpo humano. ¿Qué sentimos cuando nos perdonan? Sentimos alivio. ¿Pero qué sentimos cuando perdonamos? También alivios, también sentimos una situación de sentirnos mejor, de sentirnos aliviados, de sentirnos en contacto otra vez con el otro ser, en contacto con las energías superiores. Nos sentimos más en contacto con nuestro espíritu protector, con nuestros seres queridos, con los espíritus que nos quieren. Sentimos alivio y sentimos conexión. El perdón en el diván, ¿no? Y esto es un poco para pensarnos también un poquito más sobre el perdón, ¿no? La reconciliación con mamá, papá, tutor, encargado, la persona que nos crió, que nos sacó adelante, que nos educó, un abuelo, una abuela, bueno, la persona que esté cerca. Esa reconciliación muchas veces es lo que decíamos al principio, personas que nos han educado, que nos han marcado con su educación, su forma de ser, sus mandatos, sus estructuras, las cuales heredamos, pero también asimilamos. Creo que tenemos que repensarnos en cierta altura de la vida y decir, bueno, esto es lo que me educaron, pero esto es lo que yo quiero ser. Y esto es lo que yo pretendo de mi vida, y esto es lo que yo busco, y estos son mis objetivos. Por lo tanto, la reconciliación con aquel padre, aquella madre, aquel tutor que me educó, que me dio lo mejor de sí, que sacó lo mejor de sí y me lo entregó, y dedicó horas, tiempo, cariño, afectividad, consejos, charlas. Esa persona también necesita que repensemos en ella y nos reconciliemos. Nosotros tenemos como espíritas la posibilidad de retomar una relación a través del mundo espiritual, a través de la comunicación mediúmnica. Y bueno, yo quiero contar que yo lo he hecho el año pasado con mi madre, y la verdad que fue un hecho muy importante, porque yo estaba repensándome, deconstruyéndome, bajando esos velos, esos mandatos, y necesitaba charlar con ella muchísimas cosas que me pasó en la adolescencia y en la juventud. Y ella, ya como espíritu, me decía, sí, Gustavo, tienes que encarar la vida de otra manera, tienes que dejar de ver como yo muchas veces te decía que veas las cosas, porque yo también no soy más la misma persona, no soy más el mismo espíritu que piensa igual. Entonces, todos vamos modificándonos, todos vamos evolucionando.
y debe ser revisado cada tanto todos los conceptos. Y esta charla con mi madre y con mi padre ha hecho que yo repiense y diga, no, aquel mandato que me imprimió a los 17, 18 años está para revisar, está para repensar, ¿no? Y a partir de esa charla y a partir de esas reflexiones, retomé, por ejemplo, el arte. Y bueno, el arte fue para mí una vía de escape muy importante, una vía de conexión con el mundo espiritual, que yo lo venía haciendo a través de las sesiones mediúmnicas, pero nada que ver. Es otra relación de la inspiración, del contacto con la creatividad, el contacto con la innovación. Y bueno, por eso lo digo desde el corazón y de haberlo hecho, háganlo. Si pueden y tienen los medios, conecten nuevamente con mamá, papá, tutor, encargado, con el que fuere, y vuelvan a retomar esos mandatos, esos juicios y prejuicios, y revísenlos. Conexión con el niño interior, esto es, como decía recién, volver a conectar con lo que nos hace feliz, conectar con las cosas lindas, conectar con lo que nosotros habíamos pensado de niño ser. Como les decía, el arte para mí, yo lo hice en la adolescencia, y ¿por qué no retomarlo? ¿Por qué no volver a ese proyecto? Y hoy soy feliz con ese proyecto. Entonces, creo que la paz interior, la sensación de plenitud, viene de la conexión con ese niño interior, con ese ser que somos nosotros todavía ahora, ese niño que convive con este adulto y que necesita satisfacer algunas cuestiones como de relacionamiento, con el arte, con otras personas, retomar amistades que habíamos perdido, retomar conexiones con situaciones o cosas que nos hacen bien, con ambientes que nos hacen bien, con seres que nos hacen bien. Mandatos y de construcción, ¿no? Un poco esto de lo que veníamos hablando. La necesidad de revisar esos mandatos que nos condicionan, que nos estructuran, que nos llevan a pensamientos repetitivos y a juicios y prejuicios sobre las personas, que nos alejan de las personas, que nos alejan de las situaciones placenteras, que nos alejan de situaciones diferentes a nosotros, que las vemos tan distantes, que, bueno, en mi caso yo veía a los artistas como bohemios, como vagos, ¿no? Y decir, bueno, no, pará, hay algo interesante para descubrir en ese universo. Y me adentré y perdí todos esos prejuicios, y yo soy uno más en ese ambiente, y me relajo, y disfruto, y comparto, ¿no? Entonces creo que todos tenemos que tratar de buscar eso, que de alguna manera a veces lo alejamos con prejuicios, y ver qué pasa si me conecto, qué pasa si me conecto de nuevo con eso, cómo me siento yo. Y van a ver que muchos velos, muchas situaciones, muchos mandatos se caen, ¿no? Y nos construimos de nuevo a partir de un sentimiento de universalismo, de universalidad, de comprensión, de amplitud en los juicios y en la comprensión. Entonces, los velos y los condicionamientos propios y ajenos son aquellos que nos fueron impresos, ¿no es cierto? Que nos fueron otorgados por la educación o por el ambiente o por la cultura. Los roles en distintas vidas, esto también es importante como espíritas entender, que hoy somos hijos, padres, abuelos, nietos, y que también tuvimos distintos roles en otras vidas, y aquel papá o mamá que de alguna manera nos influyó, también en alguna otra vida ha recibido nuestra instrucción, ha recibido nuestra educación, y hemos hecho quizás algunos actos que hoy no lo haríamos más, hoy los repensaríamos. Entonces creo que los roles, y entender que generamos y ejercemos distintos roles, nos produce un alivio, entendiendo que hoy podemos ser perfectibles, podemos mejorar la relación con un hijo, a través de repensarnos como hijos también nosotros. Entonces esos roles que hoy en esta vida, biográficamente, tenemos que trabajar, también fueron otros roles en otras existencias, y tomar de ahí la humildad necesaria para encarar este proceso, ¿no? Comunicación con los espíritus, esto que decía, volver a retomar, como espíritas retomar esas comunicaciones. La aceptación y el perdón, que no es lo mismo, ¿no es cierto? Perdonar es realmente sentir que ya hemos superado una situación, que comprendemos al otro, que lo entendemos, que entendemos las situaciones o las circunstancias que hicieron que él actúe de esa manera, y yo también de esa.
Y la aceptación es también a veces entender que el otro no nos va a pedir perdón, que el otro no va a cambiar, que la situación de perdón es solo nuestra, que la otra persona no está en ese estadio, o que también el hecho que nos pasó tenía que pasarnos, porque de ahí aprendimos, fue una experiencia que nos llevó a una superación de una situación, que nos llevó a una comprensión de algo. O sea, la aceptación del hecho también nos calma, nos da paz, nos serena, porque entendemos el porqué y el para qué de esa situación que nos pasó. Entonces la aceptación también es necesaria, tanto como el perdón. Y ser felices, ¿sí? Ser felices al final de todo este proceso, que sin duda es necesario, esta reflexión para llegar a la paz necesaria para ser felices, para abrirnos a las nuevas experiencias, para abrirnos a situaciones nuevas, a generar capítulos nuevos en nuestra vida, para relacionarnos, como les decía, con grupos que antes no nos relacionábamos. Bien. Perdonar, dejar ir. Y aquí me valgo de un libro que un autor muy reconocido, el doctor David Hawking, en su libro Dejar ir, el camino de la liberación. Un libro que se los recomiendo, es de 2014, pero es muy actual, muy interesante. Y leyéndolo, lo quiero compartir porque realmente hay cosas que nos deja como enseñanzas, ¿no? El mecanismo de dejar ir es el mecanismo de pasar a otra instancia, ¿no? De entender ese proceso, de perdonar y dejar fluir las situaciones para encarar nuevas. Si no sacamos de nuestros sentimientos el resentimiento, el enojo, la ira, esas emociones que nos anclan a situaciones del pasado, a situaciones con personas, no podemos incorporar un sentimiento nuevo, una energía nueva, porque no hay espacio para eso. Pensemos en una caja que está repleta, ¿no? Y ya no entra más nada. Hasta que no sacamos y hacemos un nuevo orden y damos el espacio necesario para que entre ese nuevo capítulo, esa nueva experiencia, esos nuevos sentimientos, esas emociones positivas, no vamos a poder hacerlo hasta no sacar o dejar ir de alguna manera esos sentimientos que nos estaban acongojando, que nos estaban deprimiendo, que nos estaban haciendo resentir o revivir situaciones del pasado. Por lo tanto, las emociones positivas y negativas, de las cuales hablamos, tienen su frecuencia. Las positivas tienen una frecuencia más alta, que nos llevan a un nivel de conciencia más alto. Y las negativas nos frenan, de alguna manera nos anclan a situaciones del pasado y nos quitan la energía. Por lo tanto, lo importante de este cambio en esa caja de las negativas por las positivas es que nos vamos a poner en movimiento. Si dejamos las negativas afuera, que nos frenan, que nos anclan, que nos esclavizan, vamos a poder poner positivas como el optimismo, la fe, la paz, el amor, el positivismo, ver las cosas con otros ojos, con creatividad, con innovación, ¿no es cierto? Esas emociones positivas hacen que podamos accionar, que podamos salir adelante, que podamos elevarnos en el nivel de conciencia y evolucionar. Las resistencias a dejar ir muchas veces es porque sentimos comodidad. Hemos estado tantos años sintiendo mal, o sintiendo enojo, ira, que ya nos acostumbramos, que nuestro cerebro se acostumbró a ese tipo de pensamientos y tenemos que ir pensando nuevamente en cómo cambiar eso. Hay cierta resistencia humana, natural, y que seguramente si no cambiamos los ambientes, no cambiamos de ciertas amistades, no cambiamos el nivel de trabajo, no hacemos algunos cambios que colaboren con eso, la resistencia va a ser importante. Por lo tanto, empezar de a poco, con pequeñas cosas, con pequeños actos, con cambios en horarios, con cambios en hábitos, con cambios en maneras de pensar, cosas que nos vayan incorporando algún amigo nuevo, que nos vayan cambiando de a poco ese mecanismo de pensamiento repetitivo. Sanar el pasado, como les decía, sanar con nuestros padres, sanar con los seres queridos, sanar el pasado. El pasado es presente si no lo superamos. El pasado es presente si nos anclamos a situaciones, si las emociones son repetitivas. El pasado es presente. Por eso ese video también que habla de que
conviven el presente, el futuro y el pasado, es real. De alguna manera somos seres espirituales que están en multiversos, que estamos, eso la física lo está demostrando, estamos actuando en este cuerpo, en esta vida, pero al mismo tiempo, lo sabemos por los espíritus, en el soñar, en la sesión espírita, en la sesión mediúmnica, entramos a otras dimensiones. Esas dimensiones pueden tener otros tiempos y otros espacios, y pueden convivir con nosotros. Los espíritus que están en otra dimensión conviven con nosotros. Por lo tanto, esto es multidimensional. Y nosotros como espíritus tenemos esa misma capacidad de estar en distintos tiempos, en distintos espacios. Por lo tanto, si salimos de ese pensamiento materialista de que solo estamos aquí, también vamos a sanar el pasado, porque lo vamos a sentir como el presente, pero desde el sentimiento de bien, desde el sentimiento de superación, desde el sentimiento de comprensión y de amplitud y universalismo. Fortalecer las emociones positivas, como decíamos, y decir esto, ¿no? Reconocer, no puedo o no quiero. ¿Qué me está pasando? No puedo perdonar o no quiero perdonar. No puedo hacer esto, no puedo cambiar de hábitos o no quiero cambiar de hábitos. Entonces, creo que ahí está una de las claves también de esto, de la superación personal. Cuando uno quiere, puede. Cuando uno se propone algo, se realiza. Cuando uno planifica algo con tiempo y lo piensa, termina realizándolo. El universo toma la forma que nosotros le damos con nuestro pensamiento. Y si acercamos a otras personas, porque queremos que esa persona piense distinto, porque queremos que nos reciba en su casa para superar una situación, porque creemos que ya está maduro el tiempo de la charla, si lo pensamos y lo sentimos, también vamos a generar en él el ambiente propicio a través de su espíritu protector, de espíritus familiares, el ambiente propicio para que nos reciba, para tomar un café, para tomar un mate, un té, para charlar, para tratar ese tema que nos separó en aquel momento. Entonces, fortalecer las emociones positivas, pensar en que puedo y no culpar. Eso es clave. La culpa, ese sentimiento o esa emoción que sale, ¿no es cierto?, para uno mismo o para con los demás. La culpa es muy típica de la formación judío-cristiana, ¿no es cierto?, que hemos tenido, donde la culpa me somete, la culpa me subyuga, la culpa me deja a nivel de la tierra y lejos de los espíritus superiores, lejos de los ángeles, lejos de Jesús. Y eso es algo que debemos superar. La culpa es algo que nos impusieron por fuera, no existe. Nosotros tenemos que entender que somos seres en evolución, espíritus en evolución, y que no tiene ningún sentido culpar a nadie por nada. Son todas experiencias que estamos realizando en la tierra, que estamos realizando en nuestra vida, y cometemos errores. Si el error se reconoce y se pide la disculpa necesaria, luego al final se agradece el error, porque a partir del error se aprende, a partir de la equivocación se aprende, se conoce, se obtiene una experiencia nueva. Por lo tanto, el culpar no tiene ningún sentido. Sí tiene sentido para la justicia encontrar al culpable, encontrar a la persona que cometió un hecho, un delito, ¿sí? Pero ¿para qué? Para entrar en un proceso de regeneración, ¿sí? Entonces, creo que el sentido de la palabra hay que cambiarlo, hay que comprenderlo de otra manera, y no generarnos a nosotros culpas, tanto externas como internas, que nos generan otra vez una atadura, un retroceso, y nos atan a una situación y a un tiempo pasado. Elegir lo positivo, siempre. Elegir lo que se puede mejorar, elegir trabajar en un ámbito positivo, con personas positivas, pensamientos positivos, buscar lo positivo. Por más que tengamos momentos donde estamos deprimidos, tristes, enojados, con ira, pero después salir, que no dure mucho tiempo, que tengamos el razonamiento y la mente alerta para estar atentos a esa situación y no darle demasiada cabida en nuestro tiempo. Buscar lo positivo, salir adelante, pedir la disculpa, sentir la disculpa y proponerse un cambio. Elegir siempre las cuestiones positivas de la vida. Y obviamente las compañías colaboran o no en ese proceso. Por lo tanto, también es importante, si uno está en un proceso de superación, de comprensión, de perdonar,
buscar personas que hayan tenido esas experiencias y ya han superado esa situación y que estén mejor que nosotros o que estén en un estado superior, un estado más avanzado y hayan ya perdonado o estén en un estado optimista. Porque esas personas, esas compañías, de alguna manera nos contagian esa buena vibra, esos buenos sentimientos, esas buenas emociones, y es más fácil entrar en esa órbita. La aceptación y el perdón. Y aquí es importante la cuestión del miedo, ¿no? Si yo me acepto a mí mismo y me comprendo y entiendo cómo soy, el miedo debe ir siendo separado. El miedo es el miedo al ridículo, el miedo al que pensarán los demás, el miedo a situaciones nuevas, el miedo a meter la pata, a ser el único, el miedo atávico como el sueño aquel de soñarse desnudo, ¿no? Y tener miedo que me vean así, que me vean como soy. Y el miedo paraliza, el miedo también frena, el miedo nos hace no actuar y, digamos, de alguna manera nos vincula a situaciones cada vez más recurrentes. Incorporar la sombra en uno y en los demás. ¿Qué es la sombra? La sombra es todo aquello, pensamientos, sentimientos, percepciones, que tenemos de nosotros mismos pero que reprimimos, que sabemos consciente o inconscientemente que tenemos, pero reprimimos, y decimos que no existen, y decimos que no están, pero son parte nuestra, y a veces nos molesta en las demás situaciones que están en nuestro propio ser, que están en nuestra propia sombra. Por eso, entender que las situaciones que más nos molestan a veces son esas que en el otro vemos y son un espejo de nosotros mismos. Entonces, cuando uno asimila la sombra y entiende los aspectos negativos de cada uno, los errores, las incomprensiones propias, la ignorancia, la falta de amor, la falta de generosidad, la falta de algo en nosotros mismos, eso nos hace más humanos, eso nos hace más cercanos a los demás, eso nos hace entender a los demás, eso nos hace comprender a la humanidad y a los seres que tenemos cerca. Por lo tanto, asimilar la sombra es asimilarse a la humanidad, hacerse más ser humano y acercarse a la evolución. El resentimiento, bueno, volver a sentir, volver a pensar, volver a vivir situaciones amargantes, situaciones de estrés, situaciones de amargura, situaciones de problemáticas, no nos hace bien, nos debilita. Son sensaciones, emociones que nos debilitan. La alegría y la gratitud, la importancia de incorporar esas emociones, esos sentimientos que nos llevan a un estado de mayor amplitud, de mayor comprensión, de mayor universalismo. Las opiniones ajenas, que muchas veces nos afectan, no deben ser tan importantes para nosotros. Las opiniones constructivas, las opiniones que nos ayudan a entendernos a nosotros mismos, de nuestros seres queridos, de nuestras personas más cercanas, de las personas que nos quieren, son valiosas. Pero las opiniones de la persona que busca, digamos, herirnos, que tienen envidia u odio, la verdad no son buenas, no son positivas. Por lo tanto, no tienen que pesar tanto en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos. El coraje de dejar ir, como decíamos, la importancia de dejar ir situaciones para darle lugar a nuevas. Todo es perfecto tal como es. Esto es un concepto que muchas veces tenemos y que muchas veces entendemos que sí, que todo es perfecto como es, porque todo viene a ayudarnos para algo, pero muchas veces pasamos por situaciones de decir, che, esto me está molestando, esto no está tan bueno, o ¿por qué me toca a mí? O ¿por qué Dios puso esto en mi camino? Y no entendemos que es tan perfecto, entendemos que es una injusticia, entendemos que yo no me lo merezco. Y entonces eso también nos aleja de la comprensión, del perdón, del amor. Tenemos que entender, de alguna manera llegar en algún momento de nuestro razonamiento a entender para qué pasaron las cosas y para qué vino eso a mi vida y qué me produjo, o qué efecto positivo me produce, o qué aprendizaje me produce en mi vida. Aceptarse a uno mismo y a los demás, eso es clave.
nosotros no vamos a modificar a nadie, no vamos a cambiar a nadie, y a nosotros nos vamos a cambiar muy poquito en una vida, quizás no más de un 5%. Entonces entender que ese es el proceso que estamos viviendo y aceptarnos nos hace más libres, nos hace más conscientes y nos hace más humanos y más comprensivos. La responsabilidad personal en ese proceso, por eso digo, no ser indulgentes con todos nuestros defectos, pero sí ponerse firme con algunas cuestiones que hay que cambiar y poner la responsabilidad en el proceso, ¿no? Donde se vea el cambio para que los demás puedan disfrutar de nosotros y que no seamos un peso para los demás. Que al paso de por la vida haya sido un efecto positivo, donde las personas digan: qué suerte que conocí a esta persona, qué bueno haberlo visto, qué bueno haber sido amigo de esta persona, qué bueno haber tenido este esposo, esta esposa, qué bueno haber tenido una pareja así, y cuántas cosas aprendí, cuántas cosas viví con él, y cuántas cosas mejoré, o cuántas cosas me hizo pensar. Perdonar, amor, paz y beneficios, ¿no? El amor cura, el amor sana, el amor genera, como todos sabemos, situaciones de reparo, de recomposición. La unicidad es la unicidad con el otro, con las personas, con las situaciones, estar aquí y ahora, ¿no es cierto? Entregarse, estar en el presente, estar en el hoy. El perdón genera eso. Si no perdonamos, estamos en el pasado, estamos en situación pasada y no tenemos la lucidez y la claridad para estar en el hoy. Si nos entregamos al proceso evolutivo, estamos en el hoy, estamos presentes, estamos viviendo con toda la voluntad para mejorar y para crecer. Reducir el estrés y la enfermedad física, esos pensamientos repetitivos, esos sentimientos de agobio, de ira, de odio, ¿no es cierto? Nos generan estrés, nos generan falta de energía y nos llevan a una enfermedad física. El cuerpo mismo elige cuál enfermedad debe tener para generar en nosotros un pensamiento de recapacitar, de repensar. ¿Por qué estoy pasando una enfermedad? ¿Para qué estoy pasando una enfermedad? Es justamente para cambiar algo, para cambiar un hábito, para cambiar una forma de ser, para entender un proceso del pasado, para perdonar. Creencias que predisponen la enfermedad, esto que decimos bueno, yo me lo merezco, yo soy malo, yo tengo la culpa, el miedo, todo esto predispone a una enfermedad, predispone a la culpa, predispone a que yo me merezco esto y por lo tanto necesito pasar ese proceso. Cuando en vez tendríamos que ver para qué y cómo, a lo que viene esa enfermedad a producir en mí, ¿no es cierto? ¿Qué despierta? Crecimiento emocional, empatía, resiliencia, es lo que tenemos con el perdón. Resolvemos los problemas, nos aliviamos, alivianamos a nosotros y a los demás, de la carga de nosotros mismos. Una persona que está en el pasado, que está repensando, que está caprichosa, que está enojada con algo que le pasó, es una persona que tiene una carga negativa, que la sentimos al lado como algo negativo. Y si no lo supera, sentimos ese peso. Entonces, no generar eso en nosotros y no generárselo a nuestros compañeros de vida. Liberarnos de las ataduras, de las situaciones, de las emociones negativas, y obviamente mejorar las relaciones. Más beneficios del perdonar, bueno, como decíamos, claridad mental y emocional, equilibrio y confianza, fe y optimismo en los procesos, en lo que me toca vivir, en lo que voy a vivir el futuro, en lo que me va a tocar, porque yo también estoy generando mi propio futuro, porque yo al mismo tiempo que estoy con esta predisposición, con este perdón, yo también me abro a nuevas experiencias y planifico el futuro, y el futuro de a poquito se va dando, no en los tiempos que uno quiere muchas veces, pero en los tiempos que la evolución y la vida necesita. Comprensión, buscar lo positivo en todo, sanar los sentimientos que nos hace bien, sanar los vínculos, esos vínculos cercanos y lejanos. Sanar los vínculos nos hace sentir en paz, en armonía, nos pone en otra posición en la vida. El logro de las verdaderas metas de la vida, reconectar con el niño interior, reconectar con unas planificaciones previas, con lo que dejamos pendiente, con lo que nos hace felices. Entregarse a lo trascendente, ¿sí? El perdón y el agradecimiento, y aquí un poco redondeando también este tema que me parece muy importante, ya que el agradecimiento va de la mano del perdón. Muchas veces tenemos que agradecer a nuestros seres queridos situaciones del pasado que nos hicieron crecer, ¿no? Entonces, si perdono, termino agradeciendo, ¿sí? Si agradezco, abro mi corazón al perdón también. Es un ida y vuelta.
El agradecimiento también nos habilita una posibilidad de que el otro nos escuche. Si entramos agradeciendo algo, si agradecemos algo, empezamos con el pie derecho, empezamos a ser abiertos, comprensivos y comprendidos por los demás. La actitud de agradecimiento es una actitud humilde, una actitud de entrega también a la situación, y una actitud de comprensión de que la vida es más amplia de lo que nosotros entendemos, y que las circunstancias y las leyes divinas son superiores, y de alguna manera nos ayudan en nuestro camino evolutivo, ¿sí? Entonces, perdonar y dar, perdonarnos y recibir, perdonarnos para poder recibir. Agradecer el perdón, el que nos dan y el que damos. Agradecer la vida a nuestros progenitores, a nuestros seres queridos, a Dios, a los espíritus superiores, a nuestros espíritus familiares. Agradecer las experiencias, todas, buenas y malas, medianas y elevadas. Agradecerlas. Agradecer los vínculos sanadores, esos que tenemos siempre, que nos hacen bien, que nos alimentan, que nos nutren, y tratar de ser uno vínculo sanador de los demás. Agradecer todo, lo bueno y lo incómodo, porque todo nos hace evolucionar. Agradecer conecta, abre puertas, acerca. Muchas gracias, amigos. Y aquí, antes de terminar, quiero decir que perdonar es amar. Agradecer también es amar. Y hoy, en este acto también, agradezco a mi esposa, a mi compañera de toda la vida, Karina, el haberme perdonado tantas veces, y haberme facilitado el ejercicio de perdonar y ser perdonado, y crecer en ese proceso. Así que gracias, Cari, y gracias a todos, amigos, por haberme escuchado. Un abrazo enorme, enorme de corazón. Gracias, Gustavo. Yo creo que a todos nos toca con esta conferencia, desde el inicio, conectaste con el alma de cada uno de nosotros y fuiste tocando almas en cada una de las aristas en las que profundizaste. De verdad te lo agradecemos de corazón. No sé si ya tienes preguntas, Yacerita. Sí, tenemos una primera pregunta de Rodolfo Ferreira. Excelente reflexión, Gustavo, gracias. Porque muchas veces entendemos que perdonar es un síntoma de debilidad. Bien, gracias por la pregunta. Es un tema que no toqué y es cierto. Esto cuando hablaba del miedo, es un miedo también a la debilidad. Es una costumbre muy machista esa, ¿no? De decir, bueno, el hombre no puede llorar, el hombre no puede mostrar sentimiento, el hombre tiene que mantenerse en su postura, y muchas veces las mujeres también lo ejercen, ¿no? Y creo tiene mucho que ver con esto de que una cultura de mandatos, de estructuras, por eso decía que hay que perdonar un poco esos mandatos y esas estructuras impuestas por nuestros padres o por nuestros seres queridos, que veíamos eso en casa y lo repetíamos, ¿no? Y decíamos, el que pide perdón es un débil. Y al contrario, en mi experiencia personal, te puedo decir que todas las veces que he pedido perdón, he crecido. En situaciones en las que me he equivocado, en las situaciones también donde yo no me he equivocado, pero entiendo que di lugar a un malentendido, ¿no? Entonces también el perdón, aunque a veces se adelanta, a veces debe ser pensado y luego sentido, donde es mejor el proceso inverso, sentir y luego decirlo, eso también ayuda a descomprimir. Entonces creo que a veces es necesario, si el otro ve algo que yo no veo, pedir la disculpa necesaria para que, por más que yo todavía no lo esté viendo, entiendo que al otro le hace bien y entiendo que después, que si lo pienso, voy a llegar a la misma conclusión. Pero darse ese espacio de duda, ponerse en duda, porque eso es lo más difícil. Yo te digo que la debilidad para afuera no me interesa, pero digamos, la terquedad interna sí me preocupa. Porque si empiezo a pensar que todo lo que hago lo hago bien y que no afecta a nadie, estoy en un problema. Perfecto. Tenemos otra pregunta de Marco Tulio.
Si amar es perdonar, esto podría entenderse como práctica de la caridad. Sí, tal cual, la caridad es una palabra que no dije y es fundamental. Ser caritativos con nosotros mismos primero. Entendernos nuestras dificultades, nuestras debilidades, aceptar la sombra, ¿no? Como decíamos, es aceptarse a uno mismo con sus carencias. Entender que no vamos a ser todo lo generoso que quisiéramos, no vamos a amar a todo el mundo como quisiéramos, pero que si ponemos voluntad en el proceso, quizás vamos a llegar a más personas. Entonces, creo que la clave está en eso, ¿no? En entender que somos limitados como seres y como espíritus, pero que podemos poner voluntad para comprender más a una persona que no comprendíamos, para entender una situación que no entendíamos, para hacer el esfuerzo. Y quizás nos lleve días, semanas, meses, hasta llegar a la comprensión. Pero si no hacemos un ejercicio diario de eso, nunca lo vamos a lograr. Y de eso se trata la evolución, ¿no? Tenemos otra pregunta de Eurídice. En Venezuela se afirma con frecuencia, te perdono pero no olvido. Sobre lo dicho por usted, al no olvidar, realmente no está perdonando, no está dejando ir. Yo eso lo charlaba ayer con mi hija psicóloga, ¿no? Y decíamos, no es que hay que olvidar. Quizás yo me acuerdo de todo, tengo una buena memoria, pero también me siento bien si perdoné o me perdonaron. O sea, creo que cierro el ciclo. No me olvido de la situación, no me olvido de una situación traumática en mi vida que a lo mejor duró 2 o 3 años. No me olvido de una esposa o un esposo que me traicionó. Pero no me puedo olvidar de eso, pero sí lo puedo perdonar. Sí puedo entender el proceso que vivió esa persona, el proceso que me hizo vivir a mí, y para qué viví ese proceso. Entonces, creo que el hecho de, a veces uno no tiene la fuerza para ir a hablar con el otro, pero el hecho de haber pensado distinto genera una energía que en algún momento recompone el vínculo. A lo mejor aquí en la tierra o en el mundo espiritual, no lo sé. Pero hace poquito, hace una semana, estuve en una sesión mediúmnica donde una persona se reconcilia con su padre que en vida no lo había conocido. Y fue tan fuerte, tan interesante, tan conmovedor para los dos, como espíritu y como encarnado, que realmente uno dice, gracias, Kardec, gracias, padres, de haberme dado este espiritismo que nos permite estos contactos mediúmnicos, donde el reencuentro espiritual y el perdón tienen tanta validez, porque sana para siempre ese corazón quebrado, esa sensación del día a día de que te falta algo. Porque si uno no recompone ese vínculo, lo siente, chicos, lo siente. Eso nadie me lo puede negar, que todos los días sentimos ese vínculo roto. Tenemos un comentario de Luisa. Felicitaciones, Gustavo. El perdón y la culpa están vinculadas con la religión y la justicia. Es cierto, es lo que decíamos antes, ¿no? De la necesidad de salirnos de ese esquema que nos impuso el sistema judío-cristiano, ¿no? Y que de alguna manera nos lleva a creer que vamos a ganarnos el cielo, ¿no es cierto? Y hasta a veces queremos manipular a Dios, manipular las leyes a nuestra conveniencia. Y por eso decimos, bueno, voy a hacer tal sacrificio para que después se me dé lo otro. Y queremos manipular las leyes. Es gravísimo. Aquí tenemos, a ver, aquí tenemos otra pregunta de Denise Burgo. Mi mente entiende lo importante del perdón, el corazón demasiado cerrado para dejarlo llegar. ¿Es esta sociedad, la música, los medios sociales, la causante de la falta de sensibilidad? ¿Y qué se puede hacer para volver a nosotros? Yo creo que es esto de los espacios necesarios de reflexión, ¿no? A mí me ayuda mucho la sesión mediúmnica, pero entiendo que también la meditación, entiendo que también los momentos de reflexión, los momentos de centrarse en uno mismo y pensarse nuevamente, tener espacios, no estar siempre con el teléfono, el televisor prendido, estar en uno mismo, estar con uno mismo. A veces, por ejemplo, esta actividad que yo encaré del arte,
me pone en el dibujo, me pone en la pintura, pero también me pone en otro estado reflexivo, donde a veces vienen imágenes o pensamientos o sentimientos que no hubiera recibido de no estar en ese ambiente. Por eso creo que es necesario hacerse de algunas amistades o ambientes que ayuden a este proceso reflexivo de pensarse, de perdonar, de repensar situaciones del pasado o vínculos, o sanar vínculos que lo habíamos abandonado, ¿no? Ok, tengo un comentario de Guillermo Meléndez. Olvidar no, pero que lo malo del pasado ya no me afecta emocionalmente. Cambio el dolor por la caridad. Eso es perdonar. Bien, estamos de acuerdo, totalmente de acuerdo. Un momentico. De un comentario de Andrea. Muy sensible esta charla con mucha emocionalidad. Viene bien replantearse situaciones donde es lo profundo. Donde en lo profundo no se perdona, aún a uno mismo. Donde rodean otros sentimientos asociados que ha nombrado. Gracias por esta charla. Gracias a ti, gracias a todos. Espero que haya sido un momento de reflexión para todos y Gustavo, ¿me podamos escuchas? pensar en eso. Sí, adelante, Yolanda. Ahí, acerca de este tema, hay filósofos, investigadores, psicólogos que afirman que aceptación debería ser un concepto superior al perdón, porque nos colocaría en una situación, el perdón nos colocaría en una situación superior al otro, al que tú perdonas. ¿Qué piensas acerca de ello? También lo discutíamos ayer con mi psicóloga favorita, mi hija. Sí, creo que es superador, la aceptación es superador. Siempre son términos, ¿no? Creo que de alguna manera, si nos hacen pensar y recapacitar y el objetivo es sanar el vínculo, creo que la aceptación es entender más ampliamente la situación que hemos pasado y aceptarla y aceptar al otro ser. Hablo, por ejemplo, de un caso específico de una ruptura económica por un fraude o una ruptura matrimonial, ¿no es cierto? Si uno llega a aceptar la situación que vino a nuestra vida para evolucionar, para hacernos evolucionar a mí y al otro, en definitiva, perdona también. Acepta realmente el que comprende, pero también perdona el que comprende. El verdadero perdón es también la aceptación del hecho. Entonces creo que hay una paridad, creo que es una cuestión de términos nada más. Pero entiendo que para la psicología la aceptación es entender la vida, que todo es favorable, son todas experiencias favorables a mi evolución. Perfecto. Excelente. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta, Yacirita? No, profesor, solo hay comentarios y agradecimientos. Comentarios de Felicitaciones. agradecimiento Ujú. bellos que tienes por aquí que te los voy a hacer llegar, Gustavo. Bueno, Agradecerte. Si quieres hacer alguna reflexión final, estás en todo, tienes el derecho de palabra. bueno, gracias Yolanda y gracias Yacira. Y la verdad que estos ámbitos, vuelvo a repetir, son ámbitos de reflexión. Agradezco muchísimo a ustedes el haberme puesto a mí estos 20 o 30 días previos a estudiar, a reflexionar este tema, porque también me ha impulsado en mis motivaciones, en mis planes de superación personal. Así que nuevamente gracias a ustedes por darme la oportunidad de abrir mi corazón. Gracias, Gustavo. Bueno, ya este mes de agosto estamos en el movimiento de Cultura Espírita Cima de vacaciones. Nos vemos en el mes de septiembre. Se les quiere mucho. Gracias, Gustavo, por aceptar Gracias a nuestra todos. invitación. Un abrazo fuerte, fuerte. Igual, mucho cariño. Gracias a Karina también. Sí, gracias. Muy amable.